completo del bono vacacional. Es alguno de los titulares que vemos en la prensa, en este caso lo estoy leyendo de eldiario.com. El magisterio empezó a recibir lo adeudado alrededor de las 4:30 de la tarde de este martes, tras el anuncio realizado por SINAFUN, ratificando el pago del bono vacacional a los profesores universitarios y docentes para esta semana, después de varias movilizaciones de calle, reuniones de trabajo y bueno, lo que ha visto el país, un resultado por ahora que tranquiliza, digamos, al sector educativo. Conversamos con el diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Pérez, quien además es presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial y vicepresidente de la Central Socialista de Trabajadores. Bienvenido a Globovisión, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y desde aquí un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel nacional. Usted tiene una responsabilidad de informarle al pueblo venezolano en días recientes acerca de los anuncios y los cambios que se van a hacer en tema de pagos para el bono vacacional. Es un tema, por supuesto, amplio que involucra a los trabajadores. Vimos algunas manifestaciones de calle también, con algunas molestias, inconformidades del sector. Y bueno, un resultado ahora en favor de los trabajadores. ¿Qué significado tiene y cuál ha sido el trabajo que se ha realizado para llegar a este punto? Fíjate, las 17 federaciones que conformamos a los trabajadores de la educación, luego de recibir el pago en la primera quincena del mes de julio, observamos que no estaba con el último salario. Llegamos al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Educación, llevamos nuestro reclamo. Sin embargo, SINAFUN pertenece a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que es la organización mayoritaria de este país. Pero además fue la organización que el 3 de marzo en el Poliedro de Caracas le solicitó al presidente de la República un aumento salarial. Aumento salarial que, de acuerdo al decreto, tiene que ver con el salario mínimo, pero para todos los que tenemos convenciones colectivas, movilizaba el tabulador. En el caso de los educadores, es necesario que los usuarios y usuarias de este programa sepan, así como las madres y los padres, de que nosotros recibimos un aumento en el 2021 de un 280%. El ministro era Eduardo Piñate. Luego en diciembre un 61%, pero en marzo 931%. Quiere decir que el sector de la educación ha recibido en 9 meses 3 aumentos salariales. Este aumento salarial llevado en términos prácticos, pasamos de $25 el docente 4 de 40 horas a $120 y el docente de 54 horas, docente 4, de esos $30 pasamos a $170. Quiere decir que fuimos recuperando el poder adquisitivo. Luego viene el tema de las vacaciones. Y el tema de las vacaciones, a juicio de las 17 organizaciones y de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, hubo una mala interpretación por los técnicos de algunos organismos del Ejecutivo Nacional, en el cual nosotros asumimos el reclamo de acuerdo al artículo 121 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es la vía administrativa que debe resolver el tema. Un error de cálculo, dice usted. Sí, hay una base de cálculo porque utilizaron el acta de diciembre que firmamos las 17 organizaciones sindicales. Hicimos el reclamo tenía aproximadamente unos 15 días, no había respuesta. La Central de Trabajadores Bolivariana hace el reclamo con carácter nacional, hacemos una movilización por 2 razones. La primera es que lo que le suceda al magisterio venezolano, que tiene 1.600.000 trabajadores, entre obreros, administrativos y docentes, que tiene un impacto desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, claro, a nivel nacional. A nivel nacional, debido a que atendemos 7 millones de estudiantes en este país. Estoy hablando del subsistema de educación básico nada más, no estoy hablando del subsistema de educación universitario, que tiene 250.000 trabajadores, o sea, seríamos casi 2 millones de trabajadores. Y eso es un sector muy importante para la sociedad, claro. Por supuesto. Como resultado de eso, hicimos una movilización y entregamos un pliego al ministro del Trabajo, pliego que fue recibido, y el viernes, después de la semana pasada, nos reunimos ministra de Educación Universitaria, ministra de Educación, ministro del Trabajo, con la directiva nacional de la Central, y logramos unos acuerdos en un acta. El primer acuerdo que logramos es que el pago del bono vacacional tenía que ser con el último salario.
Ya eso es lo que establece la legislación. Eso es lo que establece el 121 y las convenciones colectivas nuestras. Y el viernes tomamos la decisión y se hizo los anuncios respectivos. Y el día de ayer, con satisfacción, el reconocimiento a la convención colectiva, a la ley orgánica del trabajo, que es la vía correcta, que son las federaciones que firmamos la convención colectiva, lo que tenemos el derecho legal de hacer el reclamo, pudo entonces cristalizarse de manera correcta, que se pagará con el último salario, y a partir de ayer, obreros, administrativos y docentes, de los dos subsistemas, estamos cobrando satisfactoriamente. ¿Qué queremos agregar? Que ese pliego no es solamente para el sector educativo. Ayer el sector de la administración pública y el sector salud tomaron la decisión de adherirse a este pliego, de sumarse al pliego con algunos reclamos que tienen los trabajadores. El ministro del Trabajo recibió los reclamos. Esas mesas de trabajo laboral van a ser cada 15 días, va a evaluarse el tema no solamente de los aumentos, sino de la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. La idea es principalmente que se respete la ley orgánica del trabajo como vía administrativa del reclamo, con las federaciones que firmamos convención colectiva, e ir resolviendo dos temas. Tema número uno, debe haber conciencia en todos los trabajadores y trabajadoras del país de que el tema del bloqueo no ha finalizado, sigue incidiendo sobre el salario de todos los trabajadores y trabajadoras y su familia, sobre el tema que tiene que ver con la inflación, pero debemos buscar estabilidad, paz, y que la economía pueda elevar su producción para estabilizar la tranquilidad de todos y todas a nivel nacional. Y lo segundo, el tema de visitar a todos los trabajadores a nivel nacional, dependiendo por supuesto del sector correspondiente, para atender los reclamos que ellos tengan. Ahora, usted habla, bueno, lo decía en la declaración de prensa hace algunos días, que se hizo un gran esfuerzo entre el gobierno nacional y, digamos, los gremios que están involucrados en el tema, y que a pesar del bloqueo han logrado pagarle a los trabajadores lo que les corresponde. ¿De qué se trata ese gran esfuerzo que tuvo que hacerse en términos presupuestarios para poder llegar a cancelarle a los trabajadores no otra cosa sino lo que les corresponde? Fíjate, yo fui constituyente y hay un decreto de emergencia económica. Así es. Ese decreto de emergencia económica, entre sus artículos 13 al 27, establece que cuando haya ingresos, nuevos ingresos al Estado, lo primero que debe tocarse es el tema del salario. Como prioridad. Efectivamente, el 3 de marzo, después que hicimos nosotros las observaciones pertinentes, el presidente de la República de su tren tomó en cuenta ese aumento salarial. O sea, ¿qué estamos ahorita evaluando? Por ejemplo, el sector educación está en plena discusión de la tercera convención colectiva. Quiere decir que el gobierno nacional, a pesar de dar 3 aumentos al sector educación, tiene prioridades en el área de la salud y en el área de la educación, y está contemplando en esta discusión de la tercera convención colectiva las mejores salariales de los trabajadores de la educación. Acaban de homologar el de los trabajadores de la educación universitaria. Quiere decir que ese esfuerzo que hizo el Ejecutivo Nacional entiende que la educación impacta la economía venezolana alrededor de 13 millones de personas. Y eso es bien importante. Claro. Después del COVID hubo una movilización y estabilidad y progresividad de las mejoras económicas, debido a que hubo, en términos de la educación, pasamos de esa educación online a una educación presencial, y pudo entonces movilizarse la economía venezolana. Aquellos quienes estaban convocando a que no se iniciara el año escolar, nosotros queremos decirles desde SINAFUN, desde la central como ciudadanos, que el derecho humano a la educación es prioridad, porque no puede haber mejoras en el talento humano para elevar la producción si paralizamos la educación. Los reclamos son justos, claro, fueron justos, y el Ejecutivo lo tomó en cuenta. Tengo que interrumpir en esta parte por un tema de tiempo, pero me parece interesante su mensaje a
a esos sectores, lo reflexionamos al regreso de la pausa. ¿Qué faltaría hacer también para que las reivindicaciones estén completas para el sector educativo? Usted dice que los reclamos son justos. Bueno, reflexionar acerca de la importancia que ha tenido también quizá la movilización y la protesta, más allá de la distinción política. Obviamente se politiza, el sector rojo pues dice que es un logro de la revolución, y hay sectores políticos dentro de la oposición que dicen, bueno, que el gobierno no sirve, por ejemplo. Entonces, bueno, la política siempre está en medio, pero hay reclamos también y exigencias de nuestras mamás, de nuestras vecinas, de nuestras tías, que son